El Papa Francisco puso fin a los privilegios de una de las instituciones más poderosas dentro de la Iglesia Católica, el Opus Dei. Así las cosas, la prelatura fundada por José María Escrivá de Balaguer ahora deberá rendir cuentas y su líder no podrá ser obispo. Veamos un extracto de la carta que publicó el Vaticano haciendo este anuncio. Cada año el prelado someterá al dicasterio para el clero un informe sobre el estado de la prelatura y sobre el desempeño de su labor apostólica. Ahora deberá rendir cuentas entonces al Vaticano. Desde el Opus Dei respondieron a este anuncio hecho por el Sumo Pontífice desde el Vaticano. A través de una carta, Fernando Ocaris, sacerdote y actualmente al frente del Opus Dei como prelado, dijo lo siguiente, veamos. En cuanto a las disposiciones del motu propio sobre la figura del prelado, os repito lo que os he enseñado otras veces. Damos gracias a Dios por los frutos de comunión eclesial que han significado los episcopados del Beato Álvaro y de don Javier. Al mismo tiempo, la ordenación episcopal del prelado no era ni es necesaria para la guía del Opus Dei. La voluntad del Papa de subrayar ahora la dimensión carismática de la obra nos invita a reforzar el ambiente de familia, de cariño y confianza. El prelado ha de ser guía, pero ante todo, padre. ¿La decisión que ha tomado el Papa Francisco supone o no un duro golpe para los pilares de esta organización? ¿O hace parte de un intento del Papa Francisco por renovar un poco las estructuras de la Iglesia y poner un poco más bajo control al Opus Dei al tener que dar cuenta sobre sus finanzas, sobre las instituciones educativas y los manejos al interior de esta organización? Así como de la forma como se hace frente también a los escándalos, como el más reciente por explotación de mujeres. Hay quienes dicen, y lo dicen en un tono bastante especulativo, que estas decisiones del Vaticano obedecen también a esa escasa sintonía que hay entre el Papa Francisco y esta organización que es conocida por ser extremadamente conservadora, muy rica dentro de la Iglesia Católica y que también es señalada por ser sectaria, poderosa y por su controvertido secretismo. Hoy en el debate de France 24 analizamos por qué el Papa Francisco le quita poder, autonomía al Opus Dei y qué tan efectivas pueden ser estas medidas o son simplemente simbólicas. Para analizar este tema saludamos a Álvaro Ramos, él es teólogo y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Él se conecta desde la ciudad de Santiago en Chile y desde Valparaíso en la costa chilena se conecta Mike Van Treck. Él es doctor en teología de la Universidad Católica de Lovaina y también es miembro del CITE, que es el Círculo de Teologías Libres. También quiero hacer la aclaración que la producción de invitados del programa El Debate de France 24 intentó contactar a personas o representantes del Opus Dei para que participaran en este debate, para conocer su punto de vista y no aceptaron la invitación para venir a dialogar con nosotros y exponer sus ideas o puntos de vista sobre este tema. Aprovecho entonces también para recordarles que ustedes hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen sus comentarios. Numeral El Debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming. Y aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Todos los contenidos del Debate de France 24 ya los pueden escuchar en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Pues comienzo entonces dándole la bienvenida a Álvaro en la ciudad de Santiago. Álvaro, gracias por estar con nosotros en el programa. Bienvenido. Punto de partida, como me gusta llamar a esta primera pregunta para conocer opiniones sobre el tema central del programa. Y esa pregunta entonces sería, ¿por qué la decisión del Papa Francisco de quitar estos ciertos privilegios o no son privilegios? ¿Cómo toma usted esta decisión del Papa Francisco frente a esta organización del Opus Dei? Yo creo que efectivamente es el fin de un privilegio, el privilegio que representaba también una amenaza para la propia Iglesia. Siempre se ha comentado que la figura del prelado personal o la prelatura personal que se atribuyó al Opus Dei es una anomalía que no tiene precedentes históricos en la historia de la Iglesia Católica y que representa una amenaza en tanto podía entenderse como una iglesia dentro de la Iglesia, o un reducto fuera del control de la Iglesia al interior de la Iglesia.
y especialmente cuando rompe la cadena de mando establecida por las diócesis. En cada diócesis o arquidiócesis en la Iglesia Católica existe un obispo, y ese obispo o arzobispo tiene una jurisdicción territorial. En cambio, esta prelatura personal se establecía como una especie de obispo sin territorio, que cubría, por decirlo así, todo el mundo, y que simplemente estaban afectos a ella quienes se adscribían al Opus Dei. Por lo tanto, era una especie de espacio, de fuero, que tenía cierto privilegio para poderse darle un cheque en blanco, digamos, a la organización. Comienzo entonces dándole ahora la palabra a Mike Van Treck en la ciudad de Valparaíso, punto de partida. La primera pregunta para conocer opiniones. ¿Cómo entender esta decisión del Papa Francisco? ¿Cuál es su opinión? Mike, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Saludar también a Álvaro. Sí, yo coincido con Álvaro, que efectivamente se trata de la pérdida de un privilegio. La prelatura suponía no solo una amenaza a la colegialidad, ¿cierto?, a la sinodalidad y digamos, a la apertura de la Iglesia, sino que además era una distorsión, porque las prelaturas apostólicas personales del Papa fueron pedidas por el Concilio Vaticano II en los años 60 en el contexto de la Guerra Fría, a fin de poder enviar sacerdotes a lugares donde la Iglesia Católica Occidental no tenía acceso, Europa del Este y otros lugares, con la finalidad de poder agilizar la llegada, ¿cierto?, del clero secular a esos lugares, que no es el caso en absoluto, ¿cierto?, del Opus Dei. Hoy día el Opus Dei no necesita en absoluto, ¿cierto?, ese apoyo, porque ellos mismos han forjado, como decía Álvaro, una iglesia dentro de la iglesia, un enorme poder dentro de la iglesia y de la sociedad, de las sociedades donde se instalan, porque la forma en que el Opus Dei se ha insertado de manera, digamos, importante en muchas sociedades de América Latina y del sur y de Europa ha sido a través de la complicidad con las élites económicas y políticas, de las cuales también Francisco se siente un poco más lejano que se sentía Juan Pablo II y Benedicto XVI. Mike, entonces una distorsión también. Continúo con usted, Mike, para hacer la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra a Álvaro. Usted habla de los privilegios. Hablemos exactamente cuáles eran esos privilegios al interior de la Iglesia, por qué ganó estos privilegios, y también vamos con ustedes dos a entender cuál es el fin, el origen o la motivación que llevó a la creación del Opus Dei, para entender lo que muchas personas oyen hablar de esta organización a lo largo del día a día, pero pocas personas lo entienden y lo ven como una secta, como una organización, se le malinterpreta en cierta forma. Entonces pongámoslo en perspectiva para poder entender de qué estamos hablando. Entonces comienzo con Mike para hablar de los privilegios, y con Álvaro hablamos de esas amenazas para la Iglesia Católica. Adelante, Mike. Claro, el privilegio, hay que entender la estructura organizacional de la Iglesia, ¿no?, que se superponen diferentes estructuras para administrar un mismo territorio. Están, por ejemplo, las diócesis. ¿Ya? Las diócesis es un ordenamiento territorial, diócesis, parroquias, etc. Están después las congregaciones y órdenes religiosas, que son como empresas transnacionales que se administran de otra manera, como una especie de capa distinta, inconexa con el obispo del lugar. Después están los movimientos apostólicos, donde ya estamos más cercanos al Opus Dei. Los movimientos apostólicos son como instituciones mucho más flexibles, ¿ya?, que no tienen relación con una orden, una congregación necesariamente. Están mayormente constituidas por laicos o seglares o laicas, como es el caso del Opus Dei. Y entonces el obispo va viendo diluido su poder en base a esta organización territorial. Finalmente el Opus Dei es una especie de diócesis personal del Papa, ¿ya?, donde hay un prelado, que era el que antiguamente era obligatoriamente un obispo, que administra, por decir así, pastoral y económicamente, la red de algunos sacerdotes que se adscriben al Opus Dei y los seglares. Y entonces, ¿cuál era el privilegio? El privilegio era no depender de ninguna otra organización territorial presente donde ellos estaban. No dependían del obispo, no dependían de un superior, de una orden religiosa, y entonces constituían una especie de capa autónoma donde se puede hacer y deshacer, ¿cierto?, sin rendir cuentas. Sin rendir cuentas de la misión principal
que la misión principal debería ser evangelizar. Y al parecer, Sí, lo que se ha detectado con el tiempo es que la misión principal del Opus Dei fue administrar el neoconservadurismo de Juan Pablo II. Y ese privilegio es el que acaba de recibir un golpe. Sí. Álvaro, en la ciudad de Santiago, le pregunto entonces por esas amenazas que se puedan sentir desde el Vaticano por esta organización que ha acaudalado, ha reunido muchísimo dinero, se ha rodeado de personas muy poderosas y hay que decirlo, tiene muchísima fuerza y peso en las sociedades latinoamericanas, pues solamente pues por mencionar nuestra región. Así es una institución que desde ya los años 60 empezó a expandirse fuertemente en América Latina y ha copado instituciones educativas, de salud, organizaciones también de asistencia social, pero sobre todo en el campo de la, por decirlo así, evangelización de las élites particularmente económicas y políticas. Y esa misión podría ser legítima si se hace bajo medios adecuados. Es decir, nadie puede estar en contra de la libre asociación de personas en la sociedad y también dentro de la iglesia. El punto es el secretismo, los privilegios, el carácter de esa asociación que muchas veces se ha traducido o se ha criticado más bien como una forma de tráfico de influencias o de beneficios personales para quienes acceden a ello, en la medida en que al pertenecer a esa institución pueden escalar en posiciones de poder o de riqueza por medio de vínculos que van siendo cada vez mayores a medida que ascienden en la pirámide de la institución. Álvaro, ¿cuál era el fin al momento de crearse esta organización? ¿Cuál era el fin del Opus Dei? ¿Y en qué momento se empezó como a tergiversar un poco este organismo o desde su inicio tenía un foco muy claro de rodearse, como usted lo estaba mencionando, con personas de las élites de los diferentes sociedades y amasar grandes cantidades de dinero y también tener un foco en educación? Hay muchas universidades en América Latina que pertenecen al Opus Dei y cumplen una función educativa importante en algunos países. Bueno, el Opus Dei no se puede entender sin el contexto del franquismo. Es decir, la dictadura franquista incuba, por decirlo así, movimientos católicos que van avalando y ligándose al proceso del franquismo en España. La novedad del Opus Dei fue generar de alguna forma una legitimación de la participación protagónica de los laicos, y eso siempre ha sido lo que ellos han defendido como su sello singular y que creo que es un aporte en el contexto de una iglesia muy clerical haber defendido el rol protagónico del laicado. Sin embargo, ese rol protagónico del laicado muchas veces ha estado más bien en la medida en que se ha ido creando una figura que fue bastante confusa, porque más que laicos fueron una especie de religiosos sin votos, ¿no? Que hoy día varias mujeres han denunciado su situación como una especie de régimen de servidumbre que les llevó a estar ligadas a la orden o al movimiento, realizando tareas sin percibir salarios ni cotizaciones sociales. Entonces, ahí hay una figura que es un poco extraña y que sigue siendo motivo de mucha preocupación debido a que parte de este entramado, digamos, de institucional del Opus Dei, con laicos que tienen compromisos comunitarios como si fueran religiosos, pero que no son sacerdotes, creó una figura bastante extraña de entender y que puede ser cercano a lo que podríamos llamar una forma de esclavitud voluntaria. Sí. Y eso obviamente en nuestra sociedad no puede ser permitido. Claro, ya la sociedad actual no permite ese tipo de aspectos. Mike, en la ciudad de Valparaíso, me remonto a 1982, una fecha clave, un año clave, porque fue cuando el entonces Papa Juan Pablo II le da estos privilegios a esta organización. Él era de un corte muy conservador, ya usted lo estaba mencionando. ¿Qué se estaría tratando de gestar allí al darle estos privilegios? ¿Qué era lo que estaba o cómo se puede interpretar esta acción por parte del entonces Papa Juan Pablo II? Bueno, el año 82 es clave porque es la reforma del derecho canónico que permite la existencia y darle andamiaje jurídico a lo que había propuesto el Concilio Vaticano II, ¿ya? Entonces, antes no existía, en el Código de Derecho Canónico anterior, de 1917, no existía la figura.
Y entonces hubo que esperar hasta que existiese la reforma al derecho canónico para que existiera la prelatura personal. Y José María, él celebra, ¿cierto?, esto que ellos habían pedido con tanta insistencia, ¿no? O sea, para ellos la prelatura efectivamente era la obtención de un privilegio, que no digan ahora que no lo era, ni que no lo necesitaban, ni que no lo querían, porque realmente lo deseaban, y lo dice textualmente, ¿cierto?, con todo el ardor del corazón. Ahora, ¿qué es lo que se gestaba? Era necesario, desde el punto de vista teológico, volver a proveer a las élites de los países una espiritualidad que fuera acorde con su sentir religioso tradicional. El Concilio Vaticano II había impulsado una reforma de la espiritualidad católica, una reforma que ponía a los pobres, ¿cierto?, a los marginados, a los oprimidos al centro. Eso obviamente produjo un éxodo de clero y de religiosas y de religiosos desde la atención pastoral de las élites a la atención pastoral de los pobres, ¿no? Es la época de las inserciones, donde las religiosas, los religiosos, ¿cierto?, van y se desplazan de los barrios, por decir así, acomodados de las ciudades a las periferias. Y la élite queda huérfana, ¿no? Queda como sin la atención pastoral, pero no la atención pastoral sacramental, queda sin una teología que lo sustente. Y entonces ahí viene el Opus Dei con su teología del trabajo, que no es otra cosa que la sacralización de la división del trabajo neoliberal, digamos, ¿no? Y entonces esa división estricta del trabajo de hombres y mujeres, del trabajo doméstico y del trabajo intelectual, etc. Bueno, eso es la espiritualidad que se le ofrece a la élite. El mensaje final es: ustedes pueden seguir donde están, creyendo exactamente como siempre. Y eso es lo que de alguna manera ahora está empezando a ponerse en cuestión desde esta reforma que pide Francisco a sus propios estatutos. Álvaro, ¿cómo entender esto que se ve al interior de la Iglesia, este tipo de preferencias, de privilegios? Claramente, al interior entonces de la Iglesia es claro que hay disputas de poder de las diferentes organizaciones que hay dentro de la Iglesia Católica. El Opus Dei empezó, ya lo hemos dicho, a cultivar muchísimo poder al interior de la Iglesia, y el Papa Juan Pablo II, pues digamos que con esto le da una diferenciación con respecto a otros organismos. ¿Cómo entender que esta religión que habla de igualdad y que habla de mirar a todos por igual haya tantas diferencias, escalafones, jerarquías, privilegios, y fuera de eso que se ponga a unos por encima de otros? Bueno, la historia de la Iglesia muestra eso de manera muy amplia, ¿no? Siempre han existido formas, digamos, de privilegio a ciertas órdenes o a ciertos campos o a ciertos países dentro de la Iglesia Católica que han tenido privilegios por sobre otros, ¿no? Los derechos de conquista, por ejemplo, para España y Portugal, la bula escaetera. O sea, son una larga historia la que puede explicar cómo la Iglesia ha ido confabulando en términos de la relación con el poder económico, y articulando redes que obviamente se tienen que distribuir. Y esa distribución del poder es la que le otorga a ciertos sectores mayores privilegios en la medida que aportan también más recursos o bienes simbólicos de estatus, de privilegio, de conexión política, y que eso obviamente abre puertas y abre capacidades de poder incidir en la construcción de una organización más poderosa. El Opus Dei en eso ha tenido una maestría enorme debido a que prontamente logró tener muchos ministros en el gabinete de Francisco Franco en España, y eso lo replicó en muchos países de América Latina, particularmente durante las dictaduras militares, donde también colocó a distintos personajes de su propia obra en los gabinetes, por ejemplo, de Augusto Pinochet o de otros dictadores de la época, y después lo han seguido reproduciendo, teniendo una representación de parlamentarios y a veces también una fuerte presencia en el empresariado. Álvaro, ¿eso no desvirtúa un poco la misión, la esencia de la Iglesia Católica? Bueno, es inevitable que una institución religiosa no esté fuera de la sociedad. Eso yo creo que es inevitable, por decirlo así, la relación activa, la vinculación entre el campo de lo religioso y el campo de lo, por decirlo así, de lo social, de lo económico, de lo político. Lo que hay aquí es un uso, una intencionalidad de esa vinculación
con el afán de acumular más poder. Y eso obviamente debe ser regulado. Y por lo tanto creo que acá el Papa Francisco, al regular esta pulsión por el poder, hace un servicio no solo a la Iglesia Católica, sino también a las sociedades. Mike, su opinión sobre lo que le preguntaba Álvaro, si esto no desvirtúa un poco la misión de la Iglesia, que se aleja un poco de ese aspecto social y quiera meterse en aspectos políticos, en aspectos de círculos de poder, ¿desvirtúa el camino? Depende cómo se vea, sí. Ninguna institución humana, ninguna institución puede existir sin ejercer poder, digamos, ¿no? El tema es, como decía Álvaro, la concentración del poder y cómo ese poder de alguna manera también se le limita, se le vigila, se le sanciona, y eso es lo que no había ninguna posibilidad con el Opus Dei, porque efectivamente, ¿cierto?, era una institución que tenía prácticamente más poder que el Papa, digamos, ¿no? Recordemos que durante el pontificado de Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls, el vocero de Juan Pablo II, recordemos que Juan Pablo II en prácticamente 10 años de su pontificado no hablaba, era una persona que estaba con sus facultades muy limitadas, ¿cierto? Y era Joaquín Navarro Valls, miembro del Opus Dei, ¿cierto?, el que hacía de vocero, digamos. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? De una concentración de poder a nivel monárquico, digamos. Y eso es lo que efectivamente hace mucho daño. ¿Por qué? Porque si bien no puede existir, no puede no haber lucha de poder al interior de la Iglesia, ¿ya? No puede no haber discusión política al interior de la Iglesia. Esa discusión tiene que estar atravesada por el ADN del Evangelio, digamos, que es justamente un ADN igualitarista, no un ADN jerárquico. Sí. Y fíjense que eso es lo que pide, por último, lo que pide Francisco en la Reforma. Dice, reformar el gobierno interno del Opus Dei de manera que prime el carisma y no la autoridad jerárquica. Ya, ese proceso, para mi gusto, para mi opinión, es el proceso más difícil que se le puede imponer al Opus Dei y más exigente que se le puede poner al Opus Dei. Es como decirle a un ejército extremadamente jerarquizado que se democratice. Es prácticamente decirle que tiene que refundarse. Ahora, eso requiere, por supuesto, mucha energía, requiere mucha vigilancia, mucho control, mucha transparencia, y es lo que ha intentado hacer Francisco con esta reforma, que no es la única, única en este sentido. Ya le iba a preguntar justamente por esas reformas que está llevando a cabo el Papa Francisco, pero antes quería preguntarle, Mike, en la práctica, desde su punto de vista, estas reformas que le han pedido al Opus Dei y esta pérdida de estatus, ¿qué tan efectivo va a ser? O si es más simbólico de lo que uno pensaría, ¿cuál es su impresión? Bueno, lo primero, que lo simbólico tiene su fuerza, digamos, ¿no? Lo simbólico ejerce poder, digamos, es importante porque genera estatus, también genera opinión, entonces es algo que ya tiene fuerza. Y segundo, yo creo que sí va a tener digamos, fuerza y va a poder llevar adelante porque hay una reforma de la Curia Vaticana que también está en marcha, digamos. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de esa reforma? Va a ser lento, digamos. Pero como bien decía Álvaro Ramis, también depende de las sociedades, de los países donde se ha implantado el Opus Dei, depende de esas sociedades también exigirles a esas asociaciones civiles, o sea, religiosas civiles, exigirles transparencia y que cumplan con los estándares de derechos humanos que deben cumplir toda organización humana. Sí. Entonces es un trabajo eclesial y también un trabajo de las organizaciones sociales. Álvaro, pasemos al tema de las reformas que está tratando de avanzar el Papa Francisco a lo largo de su pontificado. ¿Qué tan necesarias son estas reformas? ¿Qué tan rápido está progresando el Papa Francisco en estas reformas que está intentando? ¿Y cuál es el norte que le está dando a la Iglesia Católica? ¿Cuál es el panorama que el Papa Francisco tiene de cómo debe ser esa nueva Iglesia Católica, digámoslo así, en un escenario donde la sociedad pues ha cambiado mucho y trata de ajustarse a las necesidades del presente? Bueno, el Papa Francisco cumple 10 años de pontificado y en esta fase creo que está tratando ya de consolidar algunas líneas de trabajo que ha tratado de impulsar con mayor o menor éxito en este decenio. Un ejemplo de ello ha sido todo el trabajo de desmontar redes de poder ligadas a otras organizaciones similares como los Legionarios de Cristo, el poder impulsar
cambios en conceptos teológicos, ¿no? Tratar, digamos, de reinterpretar la tradición de la Iglesia para dar mayor apertura a las minorías, particularmente en temas de sexualidad, y abordar también temas que tienen que ver, como por ejemplo con el Opus Dei, con el poder interno de la Iglesia. Obviamente son reformas que van a quedar en una primera fase. Debido a la edad del Papa Francisco, es probable que esto no llegue a culminarse en todo lo que él tal vez ha ido diagnosticando como necesario, pero sin embargo creo que esta es una medida concreta, muy pragmática, que está ajustada al derecho de la propia Iglesia y que instala una necesidad de cambio en una organización muy importante dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Álvaro, pero lo decía yo en la introducción del programa, hay quienes dicen en ese tono especulativo que esto obedece precisamente este cambio a esa falta de sintonía que hay entre el Papa Francisco y la organización del Opus Dei. Y le extiendo un poco más la pregunta, si estas reformas son para darle, que sean reformas que perduren en el tiempo y en el futuro de la Iglesia Católica, o son reformas que está llevando a cabo en particular el Papa Francisco para concentrar más poder él como persona, como pontífice, y tener al Opus Dei un poco más controlado dentro de su ala. No, yo creo que es una reforma que busca normalizar una situación anómala. Es decir, cualquier, por decirlo así, pontífice, cualquier hombre que tenga sentido de Estado, en el sentido más profundo de la palabra, respecto a lo que significa la administración de la Iglesia, en un sentido pastoral, pero también político, debería haber hecho esto hace mucho tiempo, en la medida en que el Opus Dei representa una anomalía política, una anomalía en la distribución del poder, un ente que adquirió, por decirlo así, por la estructura que se le otorgó, un estatus donde no rinde cuentas, donde no logra estar regulado, donde tiene problemas de secretismo, de estar incrustado al interior de la institución eclesial de una manera bastante anómala. Entonces, creo que normaliza un proceso que contribuye al buen gobierno de la institución eclesial en su conjunto. Mike, paso a preguntarle ahora por el tema de la sociedad. No sé si cuál es su interpretación, si usted lo lee así, si hay una cierta desconexión de la Iglesia Católica como institución y la sociedad actual. No voy a entrar a discutir el tema de fe, es completamente respetable que las personas crean en algo superior, pero la Iglesia no es una institución anacrónica para la realidad social en la que estamos en este momento. ¿Cuál es su interpretación? O sea, la Iglesia Católica es una institución múltiple y diversa, digamos. La jerarquía, el clero, o gran parte del clero de la Iglesia Católica, sí, efectivamente vive en una desconexión y disociación cultural preocupante, no solo por la salud mental de ellos, sino que además por el discurso que empiezan a desarrollar, digamos, en esa disociación y en esa desconexión. Pero la Iglesia Católica tiene también otras organizaciones al interior, otras organizaciones de fieles, redes, ¿cierto? Católicos de a pie, que se lo suele llamar también, que están involucrados en muchísimas organizaciones sociales y que no ven, o que no hemos visto, ¿cierto?, que una lucha social por algunas causas, ¿cierto?, tenga contradicción con ser parte de la Iglesia Católica, digamos, ¿no?, como laico, como seglar. Eso, América Latina ha tenido siempre una historia de compromiso político, ¿cierto?, sí, de los católicos y de los cristianos, y entonces ahí no hay desconexión, digamos, ¿no? Ahora, mientras más se sube en la escala, sí, más desconexión hay, porque en eso consiste, ¿no?, en aislarse, claro, ¿cierto?, concentrar poder y eso. Ahora, yo quisiera agregar algo sobre la reforma, no sé si se puede. Sí, adelante, Mike. Porque hay, o sea, que tomando lo que decía Álvaro Ramis, el poder, digamos, que pueda desarrollarse con esta reforma es bien interesante. Yo no creo que sea un intento de concentración de poder del Papa. ¿Por qué? Porque el 5 de junio de este año entró en vigencia la nueva constitución que rige a la curia romana. Y es una cirugía mayor bastante importante que se le ha hecho a la curia romana. Han desaparecido muchas congregaciones internas, se han fusionado en dicasterios, se han reducido los privilegios, se ha impulsado un adelgazamiento, ¿cierto?, y además una austerización
por decir así, ¿cierto?, de la vida de la curia. Sí. Y en ese proceso de reforma, está inserto esta reforma en particular. Y entonces la Congregación para el Clero, donde ahora está puesto, ¿cierto?, el Opus Dei, es una congregación un dicasterio, ¿cierto?, que va a tener mucha más influencia de la que tenía antes. Claro. Porque va a tomar un impulso muy, muy grande respecto de las prioridades de evangelización. Sí. Esta reforma de la curia no se hacía desde Juan Pablo II. ¿Ya? Entonces, no es que el día de mañana otro pontífice va a rehacer la reforma, digamos. O sea, eso sería prácticamente un golpe de Estado, digamos. Claro. ¿No? O sea, socavar todo lo que ha hecho un pontífice. Eso no creo que ocurra, porque además Francisco ha sido muy astuto y ha estado renovando el colegio cardenalicio. Actualmente el colegio cardenalicio que va a elegir al próximo pontífice es mucho más joven y por tanto esperamos, ¿cierto?, que tenga una cierta consonancia con los procesos de reforma que ha llevado adelante Francisco en estos puntos. Vamos llegando ya a la última parte del programa, pero quería preguntarle a Álvaro su opinión sobre estos dos factores que le preguntaba Mike, sobre la desconexión con la sociedad. Quería conocer su opinión sobre eso y si no es una institución anacrónica para lo que es la realidad social de este momento. No nos metamos con el tema de la fe, que eso pues ya es otro tema aparte, cada quien cree como en lo que quiera creer y dentro de los marcos de la religión que quiera pertenecer, pero esto como institución, Álvaro. Bueno, yo creo que la Iglesia Católica, como una institución tan extensa, tan grande, tan distribuida en los 5 continentes, tiene algo de caleidoscopio, con realidades muy diversas. Y uno va a encontrar, como decía Mike, experiencias de iglesias de base insertas en la Amazonía o insertas en los barrios populares de todas las grandes capitales de América Latina o de África, con una labor social impresionante y al mismo tiempo enclavada en el corazón del poder, el poder económico, el poder político, el poder intelectual, y eso simultáneamente, y muchas veces en posiciones antagónicas dentro de los mismos miembros de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, creo que el entender la Iglesia, el catolicismo, exige una mirada muy amplia donde quepan todas estas realidades particulares que no siempre se pueden entender. Sí. Existen movimientos feministas dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo. Existen movimientos LGTBI, y existen también organizaciones totalmente contrarias, antifeministas, anti-LGTBI, y ambos disputan, por decirlo así, la representación del catolicismo en la actualidad. Claro. Ya me quedan pocos minutos. Álvaro, le pregunto por estas acciones que ha hecho el Papa Francisco, como lo veamos, por ejemplo, en su viaje a Canadá pidiendo perdón por la forma en que actuaron algunos de sus sacerdotes en años atrás en algunos internados con la comunidad de indígenas canadienses. Ha pedido perdón en otros escenarios también, pero ese es tal vez el hecho más reciente. ¿Qué lectura hace usted de eso? Muy puntual, por favor. Creo que es un gesto histórico relevante, pero que no ha sido replicado por los obispos en todas las diócesis donde se han vivido procesos similares, particularmente en América Latina. Deberían los obispos imitar al Papa Francisco y aplicar a sus propios territorios lo que él ha dicho en Canadá. Me quedan un par de minutos para cerrar el programa, entonces hago las conclusiones dentro de este marco de las reformas, dentro de lo que está esta reforma que estábamos analizando en particular para el Opus Dei. Le pregunto entonces a Mike a modo de conclusión, ¿qué vamos a ver entonces haciendo pasos hacia adelante en cuanto a reformas de la Iglesia Católica por parte del Papa Francisco? ¿Qué vislumbra usted en el panorama? Bueno, yo supongo que lo que viene ahora tiene que ver, o debería tener que ver, con una preocupación que ha estado al debe Francisco, que es la preocupación por el abuso sexual en el interior de la Iglesia, tanto de niños, niñas, adolescentes y también de adultos. Allí hay todavía un sector, ¿cierto?, de resistencia, y debería Francisco abordar esa temática. En la reforma de la curia también hay una reforma a los tribunales, ¿cierto? Sí, Mike. Una reforma al sistema jurídico, pero ese debería ser sin duda un punto en que Francisco todavía está al debe con las víctimas de abuso sexual al interior de la Iglesia. Álvaro, su conclusión para el cierre del programa. ¿Qué más podemos ver en estas reformas
en un futuro cercano, en los próximos meses, por parte del Papa Francisco? Yo creo que el lugar de la mujer en la Iglesia Católica no soporta ya el grado, digamos, de misoginia y machismo que hoy día impera. Y por lo tanto, uno esperaría un gesto que institucionalice las buenas intenciones que el Papa Francisco ha manifestado de cambiar esa relación de poder durante los 10 años de pontificado que ha llevado adelante. Entonces esperamos que pueda al menos instalar las bases para un cambio en ese campo. Álvaro Ramos y Mike Van Treck en Chile, en Santiago y en Valparaíso, les agradezco por haber estado con nosotros y haber hecho este análisis, entender un poco de este tema de la religión que siempre resulta un poco espinoso y hay que tomarlo un poco con pinzas. Tratamos de abordarlo de la forma más respetuosa posible, pero poniéndolo en perspectiva para explicarlo a la audiencia de France 24. Gracias por haber estado con nosotros. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales y pueden seguir, por supuesto, en sintonía de France 24. Siga con nosotros.